tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Diana Caterine Mantilla, yo soy neuróloga vascular y también tengo un entrenamiento en terapia endovascular neurológica. Trabajo para el Hospital San Vicente de Paúl en la ciudad de Medellín y pues para mí es un placer estar aquí con ustedes y hablar sobre este tema que para mí es un tema realmente interesante porque no lo vemos a diario y es importante conocer cuando nos enfrentamos a este tipo de patologías, sobre todo en este grupo en especial. Entonces vamos a hablar hoy de trombectomía mecánica en el embarazo. Bueno, como todos sabemos, la enfermedad vascular cerebral tiene una gran mortalidad y morbilidad a nivel mundial y es la primera causa de discapacidad. Y esto pues las pacientes embarazadas no están exentas a esto. Sabemos que el embarazo tiene un riesgo 3 veces mayor a la población general de que puedan cursar con una patología vascular cerebral y se habla más o menos que la incidencia está de 30 eventos por 100.000 embarazos. Hay varias cohortes, realmente no son cohortes tan grandes, pero se habla de una mortalidad, la más grande, de 10 a 13%, sin embargo en otros cohortes puede llegar hasta de un 20%, y realmente eso va a depender del diagnóstico temprano que podamos hacer y sospechar que estas pacientes también pueden hacer este tipo de eventos. Entonces, el tratamiento para nosotros pues es un desafío porque tenemos un riesgo potencial de mortalidad tanto para la madre como para el feto. Entonces, bueno, para revisar un poquito eso, sabemos que el embarazo es un estado fisiológico de hipercoagulabilidad y básicamente se da por dos cosas: por un aumento de la producción de los factores de la coagulación endógenos y una disminución de los anticoagulantes naturales. Eso lleva a que haya una disminución de la capacidad fibrinolítica y un aumento de los eventos trombóticos. Entonces, eventos trombóticos a nivel de cualquier parte del organismo y el cerebro es uno de ellos. Adicionalmente, va a depender mucho de la edad de la paciente. Entre mayor edad, mayor comorbilidad puede tener y mayor riesgo de presentar estos eventos. Y sabemos que algunas razas, como la afroamericana, puede tener también mayor riesgo de presentar estos eventos. Se presentan con mayor incidencia los isquémicos versus los hemorrágicos, pero sabemos que puede haber diversas presentaciones. Ahí están las encefalopatías posterior reversibles, todo esto relacionado sobre todo con algunos factores de riesgo hipertensivos asociados al embarazo, el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Las pacientes pueden tener también aneurismas cerebrales, malformaciones arteriovenosas, algunas vasculopatías como el moya-moya. Pueden tener inclusive antecedentes de enfermedad cardíaca, ya sea cardiopatías congénitas o que se hayan desarrollado durante el embarazo, todo lo que es la cardiomiopatía asociada al embarazo o periparto. Pueden cursar con infecciones como la endocarditis, pueden tener estados protrombóticos también preexistentes que pueden hacer las pueden hacer más susceptibles de estos eventos vasculares. La enfermedad, enfermedades asociadas como las de células de falciformes, que digamos acá nosotros tenemos una población muy cerquita que es la chocuana, que puede tener mucho riesgo de esto, embolismos de líquido amniótico, todo lo que es el síndrome de HELP y como les decía, la parte hipertensiva asociada al embarazo, que puede ser desde hipertensión gestacional, eclampsia, preeclampsia, hipertensión crónica que ya tuviera la paciente de base y pues todo lo que se asocia a esto. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una paciente donde hay que presenta una oclusión de gran vaso? Pues realmente es similar a un paciente que no está embarazado. Entonces, se produce exactamente lo mismo. Hay una oclusión que lleva a una disminución del flujo en cierto territorio que va a llevar a que rápidamente algunas neuronas mueran y ese va a ser el core del infarto, pero que por colateralidad algunas puedan sobrevivir cierto tiempo y que dependa de nosotros realmente restaurar ese flujo para evitar que estas neuronas terminen también muriendo.
Es una carrera contra el tiempo. Realmente sabemos que este tipo de patología es una patología tiempo dependiente y dependerá mucho de lo que nosotros nos demoremos en sospecharla, ver los síntomas, trasladarla, evaluar y hacer un tratamiento, el pronóstico de esta paciente. Entonces, realmente, básicamente es igual que en cualquier paciente. Se deben recortar los tiempos para poder brindar a este paciente la mejor calidad y así será también pues el pronóstico que tengamos con estos pacientes. Bueno, en el 2015 aparecieron estos ensayos clínicos aleatorizados controlados, que pues fueron el MisterClean, el ESCAPE, el Swift Prime, el Revascap y el Extend 1A, que realmente revolucionaron el tratamiento del evento vascular isquémico cerebral. Entonces, le dieron a la trombectomía realmente la importancia en pacientes con oclusión de gran vaso y circulación anterior, debido a los resultados que mostraron a favor del tratamiento y pronóstico funcional de los pacientes que estuvieron incluidos en estos estudios. Posteriormente, en Lancet en 2016 se publicó el metaanálisis que realmente mostró resultados favorables a nivel, perdón, pues a favor de la trombectomía, donde se incluyeron 1.287 pacientes, de los cuales 634 fueron para trombectomía y 653 estuvieron solo en el tratamiento médico. Entonces podemos ver aquí en esta parte inferior cómo los resultados del ranking de los pacientes que fueron intervenidos, ranking 0, 1 y 2, fueron mucho mejores para el grupo del tratamiento que para el grupo que solo se dejó para el manejo médico, con un número necesario a tratar que salió de este metaanálisis de 2.6, que realmente le da el peso que tiene ahorita la trombectomía para el tratamiento de esta patología. Entonces, en base a esto, pues salió la actualización de las guías inicialmente en el 2015. Esto que voy a presentar está desde el 2015, pero posteriormente fue revisado en el 2018 y 2019 para terminar pues lo que tenemos actualmente y lo que manejamos actualmente. Entonces, ¿cuáles son los criterios para un paciente, para que un paciente pueda ser llevado a una trombectomía mecánica cuando llega con un evento vascular cerebral? Realmente tiene que tener ranking previos muy buenos, de 0 a 1. Pueden ser llevados a trombectomía pacientes que lleguen con ACVs isquémicos agudos y que sean tratados con RTPA en menos de 4.5 horas. Eso no quiere decir que no pueda también llevarse. Que haya una oclusión demostrada en arteria carótida interna o arteria cerebral media en su tercio proximal, pacientes con edad mayores o iguales a 18 años, con NIHS mayores o iguales a 6, con un aspect por imagen, pues generalmente lo que tenemos son tomografías mayores o iguales a 6, y que podamos hacer un inicio de tratamiento que se da por la punción en la ingle dentro de las primeras 6 horas de los síntomas. Esto nos da un nivel de evidencia que es el que les pongo acá, 1A para trombectomía mecánica. Básicamente, ¿qué otras recomendaciones ellos dan? Que tenemos que tener un estudio no invasivo donde podamos demostrar o evidenciar dónde se encuentra la oclusión, y eso lo tenemos que tener previo a entrar a un paciente a una sala para hacer el procedimiento. Pues debe ser lo más rápido posible. Realmente no tenemos que tratarnos con esto, y adicionalmente esto nos va a ayudar también a saber el estado del flujo colateral que pueda tener este paciente. El flujo colateral nos va a ayudar a que la penumbra pueda estar ahí mucho más tiempo, el tejido por el que vamos a ir. Posteriormente, en enero 4 del 2018, aparece este ensayo clínico que es el DON, donde nos habla de una extensión de ventana terapéutica para la trombectomía. Básicamente, ellos lo que hicieron fue evaluar pacientes entre las 6 y las 24 horas después del inicio de los síntomas y escogieron pacientes que tuvieran un mismatch entre el déficit
un desacople entre el déficit clínico y el área del infarto. Si eran déficits muy grandes con infartos muy pequeños, pues estamos hablando que estábamos ante un paciente con una penumbra muy grande y eran los pacientes que iban a ser incluidos en este estudio. Y en febrero del 22 del 2018, posteriormente aparece que es el Diffuse-3, que nos habla de escogencia de pacientes para trombectomía entre las 6 y las 16 horas, pero con estudios de perfusión, ya sea por resonancia o por tomografía. Entonces, en base a estos dos ensayos clínicos, aparecen estas dos nuevas recomendaciones de extensión de la ventana por trombectomía. Y básicamente, si tiene más de este tiempo, se deben de escoger estos pacientes en base a la parte clínica y las imágenes que tengamos. Si tiene menos de este tiempo, solo con tomografía e angiotomografía podemos hacer el procedimiento. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres embarazadas no fueron incluidas en estos ensayos clínicos, entonces no es claro al enfrentarnos a una paciente embarazada que tenga este tipo de enfermedad o de patología, ¿qué va a pasar? No tenemos claro si es efectivo y seguro hacer este tipo de procedimientos en este grupo de pacientes. Entonces, la información que tenemos básicamente está basada en reporte de casos y serie de casos que se han venido recogiendo en pacientes que se les han hecho este tipo de procedimientos desde el 2015. Entonces, ¿qué información tenemos en este momento en base a estos estudios descriptivos que se han hecho? Entonces, básicamente, el miedo de nosotros cuando sometemos a un paciente es contraste y radiación, tanto para la madre como para el feto. Entonces, los agentes de contraste yodados no cruzan la placenta, pueden cruzar, perdón, la placenta placentaria, sin embargo, no se ha visto que haya teratogenicidad de estos medios frente al feto, ¿no? Y se recomienda solo si es absolutamente necesario, y en una trombectomía lo vamos a requerir, o sea, sí vamos a requerir. La idea es usar pues la menor cantidad posible para evitar este tipo de complicaciones. Lo otro muy importante es que tenemos que tener también presente el estado de hidratación de la madre, ¿no? Pues, por el riesgo de este tipo de medios se van a excretar por vía renal, entonces tenemos que tener claro cómo está esto en la madre. Lo otro es la radiación ionizante. Entonces, tenemos que el umbral para el feto se habla que está entre 50 y 100 miligrados. Sin embargo, por consenso, se evita pasar de estos 50. Hay que tratar de hacerlo con menos de 50 miligrados para evitar abortos y malformaciones fetales. Los estudios que se han hecho y lo que se ha visto en los estudios descriptivos es que no han llegado hasta 50, entonces no han tenido complicaciones con este tipo de pacientes. Dan algunas recomendaciones. Una de ellas es la protección abdominal con plomo, sobre todo pues la parte abdominal donde va a estar el feto. Utilizar fluoroscopia pulsada versus continua, va a ser mejor utilizar la fluoroscopia pulsada. Colimación estrecha, la colimación básicamente nosotros la podemos manejar en los equipos de angiografía y es reducir el campo en el cual vamos a trabajar, que sea lo más pequeño posible. Aumento selectivo, y esto se hace con reducir el espacio que hay entre el detector de pantalla y el paciente, o sea, acercarlo lo más posible a la paciente y ajustar los parámetros fluoroscópicos. Sabemos que todo esto puede hacer que la calidad de la imagen disminuya, pero pues tenemos que tener una balanza, ¿no? O sea, tratar de que la imagen que tengamos sea buena, pero haciendo este tipo siguiendo este tipo de recomendaciones. Entonces, voy a presentarles un caso clínico, que es un caso clínico de la literatura. Es una paciente de 29 años con 39 semanas de embarazo. Ella ingresa al servicio de urgencias con un NIHS de 11. Ahorita les voy a decir básicamente cómo estaba clínicamente. Y tenía un antecedente importante que era el deficiencia factor 9 transitoria que ocurrió durante el embarazo, y esto hizo que desarrollara una trombocitopenia. Entonces, esta paciente realmente no fue llevada a trombolisis, a fibrinolisis, básicamente por ese antecedente. Entonces, clínicamente tenía esto, eran 11 puntos dado por alteración del nivel de la conciencia, una paresia facial, compromiso motor del lado izquierdo, disartria y heminegligencia.
La paciente la llevan a una angiotomografía. Como les digo, los medios yodados no están contraindicados en estos pacientes y encuentran esta oclusión a nivel del tercio medio de la cerebral media derecha. Evalúan nuevamente a la paciente. Cuando sale del estudio, la paciente empeora clínicamente. Ya tenemos un NHS de 15-15, básicamente por empeoramiento de la parte motora y empeoramiento de la disartria. Entonces, es llevada a terapia endovascular y le hacen una trombectomía mecánica a los 144 minutos del inicio de los síntomas. La hicieron por aspiración y tenemos esto. El PRE, ya vemos aquí una oclusión del tercio proximal de la cerebral media y, sin embargo, tenemos una muy buena colateralidad que inclusive la veíamos, perdón, me voy a devolver aquí, en la angiotomografía. Como podemos ver aquí, tenemos todos estos vasos que se ven, que básicamente nos hablan de colateralidad. El trombo está aquí y este es el flujo retrógrado que está llegando hasta los vasos insulares. Aquí ya está proximal, pero tenemos una muy buena colateralidad dada por la cerebral media anterior, que nos cubre parte del territorio de la cerebral media, y el post después de la aspiración del trombo realmente fue un solo pase y la paciente, aquí vemos la oclusión, aquí vemos cómo está el resultado y obtenemos un TC2B. Se le hace una resonancia post procedimiento y vemos que ya hay unos cambios en la difusión. Se ve hiperintenso tanto el caudado como el lenticular. Clínicamente la paciente evoluciona con un NIHSS de 3 a las 24 horas. Es llevada 5 días posterior a una cesárea sin complicaciones. Tenemos un recién nacido sano y un ranking modificado de la paciente a los 90 días de 0. Entonces, esto nos dice que realmente que si son pacientes muy bien seleccionados, como tenemos que seleccionar todos los casos que llevamos a trombectomía, realmente podemos obtener muy buenos resultados. Este es un artículo que va a salir publicado ahorita en diciembre del 2021 en la revista de Stroke. Ya lo podemos tener vía digital, que nos habla básicamente de qué ha pasado en estos años con la trombectomía mecánica en este tipo de pacientes. Ellos incluyeron pacientes embarazadas y pacientes en un periodo posparto temprano. Es un estudio retrospectivo, no es aleatorizado. Se hizo un análisis transversal de un registro nacional en Estados Unidos de pacientes hospitalizados de una base de datos, como les digo, del 2012 al 2018. Ellos los escogen en base a los diagnósticos que tienen con las CIDs. Entonces, obtienen mujeres con ACV isquémico, 52.825, de las cuales embarazadas y posparto hay 4.590. 48.235 pacientes, de todas las mujeres fueron llevadas a trombectomía mecánica. Y de esas embarazadas, solo 180. Entonces, básicamente me voy a centrar un poco en darle los resultados de estas pacientes, de estas 180 pacientes que tuvieron trombectomía mecánica. Entonces, de las que fueron solo manejo médico, del total de las 52.825, sacaron una muestra representativa para hacer la comparación con las 180 mujeres que fueron a trombectomía mecánica. Entonces vemos que realmente pues, se escogió edades similares, que fueron llevadas a terapia trombolítica un número muy cercano, con una severidad clínica muy parecida. Entonces, ¿qué se obtuvo con este estudio? Entonces, como les digo, 180 pacientes embarazadas fueron las que fueron llevadas a trombectomía. 11% de estas pacientes tuvieron hemorragia intracraneal versus 26 pacientes de todas las pacientes que fueron llevadas a trombectomía mecánica. Con un pobre estado funcional, el 50% de las pacientes versus un 72% de las que no estaban embarazadas. No hubo ninguna cranectomía descompresiva en este grupo de pacientes posterior a la realización de la trombolisis. Esto hablaría que aparentemente no hubo una complicación mayor que requiriera que se tuviera que hacer este procedimiento,
pero lo importante también es que sí hubo una mayor incidencia de trombosis venosa profunda y embolismo en este grupo de pacientes estaban embarazadas y fueron llevadas a trombectomía mecánica. Esto ya es comparando el grupo control que ellos escogieron de 180 pacientes para poderlos comparar con la trombectomía mecánica. Miremos que las complicaciones asociadas al embarazo tampoco fue mucho menor en las pacientes que fueron llevadas a trombectomía mecánica. Y por las limitaciones de ese estudio es que realmente no podemos hablar de causalidad, sobre todo por el diseño del estudio. Y no se pudieron identificar qué pasó con las pacientes que no fueron candidatas, o sea, que tenían una oclusión en un gran vaso en circulación anterior y que no fueron candidatas a trombectomía por varias razones, no tenemos claro. Entonces, realmente mensajes para llevar a casa, el ACV isquémico sigue siendo y sigue teniendo un peso muy importante en la mortalidad y morbilidad, y pues para este grupo de pacientes va a ser tanto para la madre como para el feto. Hay buenos resultados que se pueden obtener, que se han obtenido de estos estudios, tanto de la serie de casos como con este último estudio que les mostré de efectividad y seguridad del tratamiento para trombectomía mecánica. Entonces no hay por qué negarle a una paciente, si llega en este estado de embarazo, su tratamiento. Debe ser de todas maneras un tratamiento multidisciplinario e individualizado. Entonces tenemos que contar con el ginecólogo, con el pediatra, con el intensivista, con el neurólogo, con el intervencionista. O sea, tenemos que trabajar en equipo para obtener un buen resultado y llevar a que estas pacientes tengan un buen pronóstico. Tiempo de cerebro, entonces no tenemos por qué tardar los tratamientos. Básicamente, eso era lo que quería hablarles el día de hoy. Muchísimas gracias. Estos son mis datos por si tienen alguna pregunta o alguna duda posteriormente. Gracias.